¿quién nos hace favor de orar? Yo. Pati, hola Pati, bienvenida. Hola, hola, mi Rosy y a todos mis hermanos. Hola. Muy bien, pues bienvenidos. Hola. Hermanos, quiero hacerles una indicación muy especial. Tenemos muchos pasajes para leer, son bastantitos los que vamos a leer durante la clase, entonces tengan a la mano su Biblia para que puedan participar ayudándonos a leer, porque si yo los leo todos, va a ser así muy, pero muy monótono. Y en las próximas clases tenemos un tiempo en el cual vamos a dar respuesta a lo que se encuentra en su material de estudio. Si se fijan, ahí hay un cuestionario, en cada clase viene un cuestionario. Entonces, al final de la clase, es importante que ya lo tengan lleno para que podamos participar y compartirlo y pues deleitarnos también en ese tiempo. Así es de que vamos a iniciar con la clase y pues a todas las personas que nos van a sintonizar a través de YouTube también les damos la bienvenida. Vamos a orar para dar comienzo. Hermana Rosalba, si nos hace favor. Sí, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, presentes con este grupo de hermanos y hermanas que vamos a aprender de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que uses a mi hermana Rosy para que podamos aprender juntamente con ella los misterios que tú has delegado que ella nos participe. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendice a cada nación representada en este grupo. Amén. Y que podamos, oh Dios, ser de bendición para todos aquellos, Padre, que nosotros vamos a enseñar lo que ahora vamos a recibir. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos, oh Dios, poner en práctica todo lo recibido para que podamos seguir siendo luz en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos tú a través de mi hermana. Amén, Señor, y amén. 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 Bueno, pues en su pantalla tienen la presentación de la clase. Dice, ¿cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles? Y vemos a este hombre que está ahí apesadumbrado, que siente que nada más le está lloviendo a él y que se sujeta fuertemente de una sombrilla. Esa sombrilla le ayuda por lo menos a no sentir tan fuerte el agua, tan terrible ese mal tiempo, ¿verdad? Nuestro Dios ya tiene preparada para nosotros una sombrilla. Él es quien nos va a proteger en ese tiempo. Pero así como ese hombre se afianza firmemente de ella, es importante que también nosotros nos afiancemos firmemente de la mano de nuestro Señor para poder salir adelante de esos tiempos difíciles. Vamos a iniciar con nuestra primer clase. Y en esta primer clase no vamos a entrar de lleno al estudio del capítulo 1 de Santiago, sino vamos a comenzar por enterarnos de qué estaba sucediendo cuando el apóstol escribió esta carta. Debe haber un motivo por el cual la escribió. Entonces, vamos a ver qué fue lo que rodeó a esta carta, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el objetivo de la clase. Para aquellos que gustan anotar, se los voy a dictar. Dice así, objetivo, conocer las generalidades de la carta para su mejor estudio. Lo voy a repetir por los que gusten anotar, porque no lo tenemos en pantalla. Conocer las generalidades de la carta para su mejor estudio. Y vean, hermanos, que conforme vayamos viendo qué es lo que rodeaba, nosotros vamos a irnos metiendo como en una película, como si nosotros fuéramos partícipes de lo que estaban aquellos hermanos viviendo para poder entender qué motivó al apóstol a escribir todo lo que escribió. Esta carta es una carta muy peculiar. Fíjense, como parte de sus generalidades, hay varias características que son únicas en esta epístola. Como por ejemplo, esta carta no tiene referencias. A ver, permítanme porque me salió aquí un anuncio. A ver, sí me están oyendo, ¿verdad? Bueno,
Entonces, les decía, no contiene referencias a individuos específicos que fueran los destinatarios principales. Como por ejemplo, vamos a decir en la carta de Tito, va dirigida a Tito, en la carta de Timoteo, ¿verdad? Que escribe Pablo a Timoteo, va dirigida a él. Pero en esta carta no es así. En esta no hay un destinatario específico, sino un grupo de personas. También vemos que no hay una bendición final. Les voy a pedir que si hay alguien que nos puede leer Santiago capítulo 5, versículo 20, por favor, en su Biblia. Ay, gracias. Santiago capítulo 5, versículo 20. Este es el último versículo de la carta y vamos a constatar que no hay una bendición. Gracias, hermana, por favor. Dice así la palabra del Señor. Sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas gracias, hermana. Santiago 5:20. Gracias. Como vemos, este es el último pasaje que encontramos en la epístola. No hay despedida. Acaba con una indicación y ahí terminó. Otra característica es que hay un gran número de mandatos en la carta. Imagínense, hay cerca de 1 por cada 2 versículos. ¿Cuántos mandatos? Fíjense que cuando yo empecé a hacer este estudio y le comenté a Pastor Nelson, él me decía, bueno, entonces yo creo que te vas a utilizar los 3 bloques de clases que tenemos a lo largo del año para estudiarlo. Y yo le dije, ay, no creo, pastor, es muy corta, pero a la hora que uno la estudia, de verdad que lo corto se hace largo. Y yo creo que sí, es muy, muy amplia la gran cantidad de alimento que tiene esta carta, por lo cual, pues estamos viendo esta proporción. Un mandato por cada 2 versículos, imagínense. Hay muchas figuras de lenguaje y analogías. Nosotros vamos a ver, cuando estemos ya estudiándola, cómo van saliendo diferentes estilos literarios que tiene esta carta y que todo lo que vamos a encontrar en ella se debe de interpretar conforme al estilo literario del autor. También otra cualidad es que Santiago alude a más de 20 libros del Antiguo Testamento. O sea, Santiago hace referencia casi a la tercera parte de la Biblia. Se refiere a muchos personajes del Antiguo Testamento con los que se incluyen Abraham, Rahab, Job, Elías, y también hace alusión a los mandamientos, a la ley de Moisés. Fíjense, un comentarista observó que tiene un reparto judío tan grande, aún mayor que cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. Hay muchas referencias también a la naturaleza. Esta era una característica de la enseñanza de los rabinos judíos del tiempo de Santiago y del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. También hay muchas alusiones a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Estas son algunas generalidades, ¿verdad? Y ahora vamos a platicar acerca de las características del autor. El libro de Santiago fue escrito por Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Vamos a leer Mateo 13, versículo 55. Mateo 13, 55, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 55, por favor. Dorita, por favor. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María? Perdón, ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Muchas gracias, hermana Vero. Fíjense cómo este Jacobo que dice aquí es el mismo que más adelante lo vamos a encontrar con el nombre de Santiago. La tradición cuenta, fíjense, este testimonio que encontré es en base a la tradición, pero es una tradición bastante confiable,
de la cual pues podemos aprender bastante. Fíjense que se dice que le llamaban el justo, vean el testimonio, y también le llamaban el santo. Se dice que sus rodillas eran tan gruesas como las de un camello, porque pasaba mucho tiempo de rodillas en oración. También se dice que cuando él salía a la calle, se veía como si rengueara, como si cojeara de una de sus extremidades, y que eso era porque pasaba largo tiempo en oración, en comunión con Dios. Qué testimonio, ¿verdad? Tan impactante. A diferencia de otros apóstoles, Jacobo no se ocupaba tanto de la doctrina como del deber. Se ha dicho que Pedro, si me pasa la siguiente, por favor. Se dice que Pedro es el apóstol de la esperanza. El apóstol Juan se identifica como el apóstol del amor. Sin embargo, al apóstol Santiago se le da el título del apóstol de la sabiduría. Qué tremendo testimonio, y ya vamos a aprender de dónde provenía esa sabiduría. Como vemos, el nombre que aparece en el versículo que leíamos hacía referencia a Jacobo. Pero ¿cómo surge este cambio de nombre? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, encontré dos definiciones. Esta que estamos viendo aquí es Iacobus, está en griego, y es la definición que da el diccionario Strong. Dice que también se ha traducido Jacobo como Santiago y como James. Pues no entendí por qué se tradujo como James, porque pues la verdad eso no lo encontré, pero sí en ningún lado, y miren que revisé. Pero de Santiago encontré algo muy interesante. Fíjense, el apóstol Jacobo, al ser uno de los autores de la Escritura, la Iglesia Católica lo canonizó, lo hizo santo, según pues como ellos lo determinan, ¿verdad? Entonces le pusieron Santus Iacobus en latín. Y este compuesto devino, o sea, como que lo abreviaron a Santiago. Y de ahí a la traducción siguiente quedó como Santiago. Entonces esto no fue más que un juego de palabras que vino después de que lo canonizaron y ya quedó como Santiago. Esta es otra de las razones que encontré de por qué se llamaba así este apóstol, ¿verdad? ¿Por qué ese cambio de nombre? En cuanto a otra característica, Santiago fue testigo de la aparición del Señor Jesucristo después de la resurrección. Vamos a constatarlo, si alguien me hace favor de leer, Primera de Corintios 15, versículos 3 al 9, por favor. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 9. ¿Lo leo? Sí, por favor, Pati. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gracias, Pati. Entonces aquí vemos cómo él también fue testigo. Vimos que primero fue a Cefas, después a los 12, después a 500 hermanos, y después ya fue a Jacobo y por último al apóstol Pablo. Entonces vemos cómo él vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado. También estuvo entre los congregados después de la ascensión, a la espera de la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 1,
Hechos 1, versículos 9 al 14. Hechos 1, versículos 9 al 14. Amén. Sí, hermana, por favor, si nos hace favor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Hasta dónde dijo, hermano? Hasta el 14, por favor. Ok. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo cómo él estaba entre los congregados después de la ascensión del Señor Jesucristo y cómo perseveraba unánime con sus hermanos en la oración, ¿verdad? Posteriormente, Santiago se convirtió en un líder de los creyentes de Jerusalén. Vamos a Hechos 12, la anterior. Hechos 12, versículos 16 y 17. Hechos 12, versículos 16 y 17. Y alguien, si nos hace favor de buscar Gálatas 1, 18 al 19. Hermana. ¿Sí? Sí, no es para agregar algo. Es que ahora que usted dijo eso, que Santiago, bueno, aparecía también como Jacobo. Ajá. Y también como James. ¿Ah? James. Es que no, James significa Jaime, y es que ahora que usted dijo eso, a mí me llamó la atención porque una vez estaba con un muchacho que él solo inglés hablaba, entonces yo tenía una Biblia que era en inglés, y en lugar de Santiago decía James, o sea, entonces digo, pero James es Jaime, o sea, pero no sé, como que parece que hay una traducción, sería bueno investigar eso, pero parece como que ellos lo reconocen como James en esa Biblia. Sí, lo conocen como James. Fíjese, hermano, que mi Biblia interlineal, cuando busco la palabra en el original, me lo da en inglés. Y yo veía que pues me decía James, y yo, ¿cómo que James? Pues yo también estoy igual que usted, ¿no? No estábamos relacionados con una Biblia en inglés. Y cuando vi la palabra en el original, ahí en el diccionario Strong, fue donde me enteré, ¿verdad? Que se traducía como James, y yo busqué, pero no se da una idea cuántos libros abrí para ver si alguien decía, pues, ¿cómo que James? Y solamente lo único que decían que se traducía James, pero no dieron un motivo como por qué. Lo que sí estuvo muy bien fundamentado fue esa evolución que tuvo su nombre de Jacob a Santiago, que fue San Jacob, y ya quedó Santiago. Pero bueno, eso fue lo único que sí estuvo bastante bien documentado. Sí, el libro parece como... Sí, el libro aparece como en algunas Biblias en inglés como James. Sí, bueno. Como James. Sí. Y será que como el español viene también del latín, ¿verdad? Como lengua romance, proviene del latín, y la traducción se hizo como más hacia Santiago. Pero bueno, voy a seguir investigando porque sí es sí me quedé como, ¿pero por qué? Debe haber un por qué, pero no lo encontré. Yo creo que debo investigar en la bibliografía en inglés para poder saber la razón de por qué ellos lo tradujeron como James, ¿verdad? Porque sí, James es Jaime. Bueno, vamos a continuar. Íbamos a leer Hechos 12,
16 al 17. ¿Lo tengo? Gracias, Pati. Sí. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les tomó como el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Gracias, Pati. Bueno, aquí ya vemos cómo él les está dando este mensaje de cómo Dios lo había liberado y pues que dieran el mensaje a los líderes para que ellos se encargaran de compartir este testimonio, ¿verdad? Vamos a Gálatas 1, 18 al 19. Amén. Gracias, hermano. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí ya tenemos otra referencia. Aquí vemos también que Santiago estuvo entre los apóstoles que aconsejaron a Pablo sobre cómo tratar a los nuevos creyentes. Fíjense, hermanos, qué curioso. Aquí me llamó mucho la atención esta cita y se las voy a leer porque sí está así muy interesante. Voy a leerles Hechos 21, versículos 17 al 25. Nuevamente lo digo, Hechos 21, versículos 17 al 25. Fíjense, dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Cuando ellos lo oyeron, o sea, Jacobo y los ancianos, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés. Este era el problema, que ellos decían que estaban enseñando a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay, pues. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y aquí está el consejo: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No por nada le decían el apóstol de la sabiduría. Aquí vemos este consejo tan sabio que les está dando para, pues, evitar, ¿verdad?, que hubiera una revuelta y que, pues, una revuelta por personas que no estaban comprendiendo la verdad del evangelio. También sabemos que Santiago fue quien se encargó de controlar la situación tan complicada sobre la evangelización de los gentiles, y ayudó a preparar el borrador de una carta muy tolerante a los cristianos gentiles de Antioquía acerca de la situación en la que se encontraban. Y les voy a leer ahora Hechos capítulo 15, versículos 10 al 23. De verdad que tenemos una bendición muy grande en que se esté llevando a cabo el estudio que está dando el hermano Nelson Jr., porque ahí vamos a estudiar de forma bien profunda esto de los hechos, y vamos a encontrarnos también ahí a Jacobo, que es Santiago. También lo vamos a encontrar ahí, y como que vamos a cerrar más la pinza para poder entender más.
su carácter y su posición en la iglesia, en la primera iglesia que surgió. Bueno, vamos a Hechos 15, versículos 10 al 23, lo voy a leer para ustedes. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Aquí viene el fundamento del consejo que les va a dar. Simón ha contado de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí él está sentando como fundamento Amós 9, versículos 11 a 15. Entonces, ya desde ahí está fundamentado su consejo en la palabra del Señor. Y ya después viene esto. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Aquí vemos la sabiduría que proviene de lo alto al dar control a una situación tan difícil, tan tensa, que, como les digo, pues ya lo van a estudiar con más profundidad en la clase del hermano Nelson Jr. Vamos a ver qué más dice acerca de la carta. Ahorita ya dijimos algunas generalidades de la carta, ¿verdad? Ya platicamos particularidades en cuanto al nombre, en cuanto al testimonio, en cuanto a la actividad que tuvo en la iglesia primitiva el apóstol Jacobo, y ahora vamos a hablar acerca de la fecha de la carta. Santiago parece ser el primer libro escrito del Nuevo Testamento, ya que se escribió a judíos dentro de un contexto judío. Además, no se mencionan los cristianos gentiles ni las doctrinas distintivas de la iglesia cristiana. Tampoco se presenta evidencia teológica de Pablo. Estas evidencias se reúnen para apoyar una fecha alrededor del año 40 al 50 después de Cristo. Algunos eruditos con más precisión lo ubican en el año 46 después de Cristo. Entonces, bueno, ya ahorita ya tenemos aquí un rango, algunos con más precisión, 46 después de Cristo. Y vamos a ver acerca del trasfondo histórico. Santiago fue escrito a los creyentes judíos después de la muerte de Cristo durante la segregación. La evidencia del libro indica que se habían esparcido probablemente por causa de la persecución judía descrita en Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4, si alguien me hace favor de leerlo. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Amén. Gracias, hermano. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Hasta allí. Muchas gracias, hermano Simón. Pues aquí vemos, ¿verdad?, por qué razón fueron esparcidos. Ya había una gran persecución, después viene pues la muerte de Esteban y a partir de ahí ellos se dispersan. Este fue el medio que Dios utilizó para que el evangelio fuera esparcido a todas las partes que vemos aquí representadas en el mapa que les estoy presentando. En Hechos 11, versículo 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense, hermanos, estos creyentes están sufriendo una persecución severa, una persecución con intención de muerte, ¿verdad? No es de los apresamos y aquí los tenemos y a ver qué les preguntamos, no, es aquí, te agarro y mueres. Han sido expulsados de sus sinagogas por sus creencias, porque ellos se convirtieron a Cristo y entonces ya no tenían más lugar en la sinagoga. Muchos perdieron sus trabajos, sus negocios, sus fuentes de ingresos, y quienes habían tenido sus negocios propios habían sido boicoteados por la misma comunidad, y todo esto ocasionado por su nueva fe en Cristo. Esta situación, hermanos, es bien lamentable y se sigue presentando en nuestros días. Tuve la oportunidad de estar en Chiapas el año pasado y hay poblaciones enteras que fueron de hermanos que fueron separados de sus familias, separados de sus casas, de sus propiedades, igualito, porque ellos se convirtieron a Cristo y ya no tenían más la religión que era la dominante en el lugar y los corrieron. Y los corrieron muchos de ellos sin permitirles que tomaran aún sus cosas, y oímos testimonios tremendos de personas que habían sido incluso balaceadas por tener una fe diferente. Entonces, antes como ahora, hay muchas personas que están sufriendo terrible persecución, por lo cual esta carta sigue siendo actual para nosotros. Tal persecución produce un interés egoísta en la defensa de sí mismos. Pues imagínense, ya como con todo el mundo en su contra, con toda la adversidad encima de ellos, pues ellos buscaban la forma de protegerse, de proteger a sus familias. Y ya ese sentimiento de hermandad, de nos apoyamos entre todos, de nos cuidamos entre todos, pues ya se había perdido y ya estaban haciendo cosas pues que no eran agradables a Dios. Por lo que Santiago, siendo pastor de la iglesia de Jerusalén, sintió una responsabilidad pastoral hacia quienes habían salido de su iglesia, ¿verdad? Y entonces es el entorno histórico que tiene esta carta. Ese es el propósito que él quiere, que en medio de estas adversidades, en medio de esta persecución, de muerte, de miseria, de todo lo que estaban ellos pasando, siguieran firmes en su fe y dando fruto. Vamos a ver acerca del propósito de la carta y del tema de la carta. Si quisiéramos tener 3 propósitos principales de la carta del apóstol Santiago, sin lugar a dudas sería la primera, animar. Animar a los creyentes a permanecer firmes en su fe en medio de su aflicción. Otro propósito sería corregir algunos errores en el ejercicio de su fe que se encontraban entre ellos. Y finalmente, instruir a los creyentes cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción. Y yo pienso, hermanos, nosotros no necesitamos ser animados. Nosotros no estamos pasando, muchos de nosotros, situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones de conflicto, a lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor con un hijo, a lo mejor con nuestro esposo, con nuestra esposa. Siempre va a haber dificultades que nosotros vamos a atravesar, y en ese tiempo tan duro necesitamos una palabra de ánimo, pero una palabra que tenga todo el amor de Dios, que venga respaldado por el consejo más seguro que está en la palabra del Señor. Y también pienso, nosotros no estaremos haciendo cosas mal, no necesitaremos también nosotros ser corregidos. Claro que sí. Para eso
tenemos esta palabra tan bonita que vamos a estudiar. Y vean, animar, corregir, instruir, son necesidades que siguen vigentes y que están en nuestros corazones y están en nuestras vidas y que pues a lo largo de este estudio nosotros vamos a irnos nutriendo, vamos a salir animados con apoyo del Espíritu Santo y con la voluntad de nuestro Señor, vamos a salir corregidos y vamos a salir instruidos. Y el propósito de esa instrucción es que nosotros también podamos instruir a otros, animar a otros y en amor corregir a otros. Bueno, en esta epístola, Santiago les anima a vivir con una mayor confianza en el Señor durante tan terrible persecución. La fe que él les anima a tener es una fe viva, que se manifiesta en obras, una fe viva que fructifique aún en medio de la aflicción. Vamos a hablar acerca de la organización de la carta. La carta inicia con una introducción muy corta y a continuación el autor establece dos principios fundamentales que establecen los cimientos del resto del libro. Aquí en el número 1 tenemos una fe viva soporta la tribulación. Esa sería, pues lo encontramos en el primer capítulo, una fe viva que soporta la tribulación. Y el otro fundamento es una fe viva soporta la tentación. Y de ahí, el resto del libro muestra la relación de una fe viva a 4 problemas específicos que han venido sufriendo en medio de su aflicción y que nosotros, pues también, ¿verdad? Si estamos pasando por una aflicción, nos van a ser muy útiles estos 4 principios, que son: la fe viva no hace acepción de persona. La fe viva no se fija si aquel es rico, si este es pobre, si este es influyente, si a este me puede hacer un favorcito, si no. Una fe viva se expresa en amor hacia nuestros hermanos, a servirles, sin importar qué podemos obtener nosotros, sino lo más importante es ser de utilidad para mis hermanos. Otro punto importante dice, la fe viva produce obra. Esto es, nosotros sabemos que el Señor ya tiene obras que puso de antemano para que andemos por ellas, ¿verdad? Y pues eso es lo que se espera. Una fe viva controla la lengua. Y hermanas, pues no sé ustedes, ¿verdad? Pero nosotras como mujeres, de verdad que es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Pero ya vamos a entrar en ese estudio tan profundo de la lengua, porque pues sí, es duro, ¿verdad? La fe viva produce paz. Y el libro concluye con algunas exhortaciones en medio de su aflicción. Esta es la organización que tiene la carta. Y miren, hermanos, así ya nada más de ver la organización que tiene, nosotros sabemos que estamos listos para que el Señor nos jale las orejas, porque en alguna de estas, pues, sacamos tachecito, ¿verdad? Vamos a continuar con más generalidades y ahora vamos a hablar acerca de los versículos clave. Y aquí, pues yo me sorprendí tanto de ver tanta enseñanza solo en los versículos clave. Vamos a leer Santiago 1, versículos 2 al 3, si alguien me hace favor de leerlo, si está en su pantalla. Igual Santiago 1, versículo 19. Si alguien me hace favor. Amén. Gracias, hermano. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias, hermano. Santiago 1:19. Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Gracias, hermano, muy amable. Fíjense, aquí tenemos 2 versículos clave, en realidad son 4, pero vamos a empezar con estos 2. Fíjense, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues hermanos, las pruebas son difíciles, las pruebas son amargas, son dolorosas, sobre todo cuando Dios decide quitarnos
todo eso que nos está haciendo de tropezadero, ¿verdad? De nuestro crecimiento espiritual. Y duele, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a decir, pero qué gozoso estoy? De verdad estoy sumamente gozoso. Miren, qué bonito, ¿verdad? En pérdidas grandes, en pérdidas de vidas humanas, pues ¿quién va a decir eso? Sin embargo, hermanos, cuando nosotros estudiemos palabra a palabra este versículo, nosotros vamos a entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor. Y no lo voy a decir ahorita porque ya me quemo por decirlo, porque debemos de estudiarlo a fondo y de forma precisa. Pero ya desde aquí ya dice uno, uy, qué caray, esto va a estar tremendo, ¿verdad? Unos versículos más adelante dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y sin embargo, creo que todos, bueno, no todos, ¿verdad? Habrá algunos hermanos que no, pero la mayoría como que le hacemos al revés, ¿no? Somos prontos para hablar, prontos para irnos y tardos para oír. Ya vamos a ver esta instrucción que nos da el Señor. ¿Por qué nos lo dice así? Solamente hay que recordar que nuestra lengua se encuentra pues custodiada, ¿verdad? Se encuentra resguardada por nuestros dientes y por nuestros labios. Tiene dos guardas. Pidamos al Señor que esos dos guardas estén bien firmes a la hora de que nosotros tengamos que recibamos alguna ofensa, porque después ahí como que se nos olvida Santiago 1:19. Otro pasaje clave es Santiago 2, 17 y 18. Lo voy a leer para ustedes. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí ya nos están haciendo un llamado, nos está haciendo Dios un llamado a mostrar que tenemos su carácter a la hora de ejercer nuestra fe, ¿verdad? Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 5, por favor, si alguien nos hace el favor de leerlo. Y también Santiago capítulo 5, versículo 16, la segunda parte, por favor. Santiago 3, 5 y Santiago 5. Gracias, hermano. Gracias. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Gracias, hermana. Pues aquí vemos, ¿verdad? Otro llamado hacia la lengua. Este estudio de la lengua es algo bien profundo y bien bonito, ya lo vamos a ver. Y Santiago capítulo 5, versículo 16, la segunda parte, si alguien nos hace favor. Santiago 5, 16, la segunda parte. Este es un versículo que ese sí nos gusta mucho. Amén. Gracias, hermano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, hermano. Pues sí, aquí vemos este pasaje, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho, siempre y cuando esté en sintonía con la voluntad de Dios. Acerca de su aplicación práctica. Ah, sí, hermano Simón, adelante, discúlpeme. Yo quería preguntar algo, ¿no? Porque yo creo que mucha gente a lo mejor interpreta mal este versículo, ¿no? Ajá. Ahí está hablando de que, bueno, de que debemos orar. Una de las acciones que que debemos tener nosotros como miembros de una misma comunidad, como en la comunión de los santos, es orar unos por otros. Pero estamos hablando de entre hermanos, pero a veces nos tornamos, y yo lo veo porque a veces nos reunimos en la iglesia y vemos que trae una lista de petición del vecino, del frente, del fondo, de la calle, del sobrino, del tío. Y yo a veces me digo, ¿por qué tantas peticiones? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Parece que buscamos como comodines, como que buscamos atajos, pero yo tengo una cita bíblica que dice que
que el pecador que no se arrepiente de su pecado, Dios no lo escucha. Y esa oración a mí me parece que hasta de cierto modo no tiene fundamento. ¿Cómo voy a orar yo por una persona que ni siquiera cree en Dios? O sea, más allá de, uno me dijo una vez, no, pero recuerda que en el templo bíblico no creyeron, sí, pero una cosa lo que ocurrió en el mundo bíblico, porque ahí había, lo que hizo Jesús allá era para el establecimiento del reino de los cielos, para demostrar que venía el reino de los cielos y estaba allí presente. Eso no es literal. Hay que entender bien la palabra. Entonces, no digo que no podemos orar. Por la fe que uno tiene, uno puede orar. Eso es cierto. Pero es que a veces yo digo, pero si la persona, ¿por qué no viene? ¿Por qué no le dice, bueno, yo voy a llevar la oración para que la hagamos, que la hacemos oración de ya de sanidad, de restauración y todo? Pero aquí hay un ingrediente, aquí hay una condición, es que tú tienes que presentarte allá. Tú tienes que buscar a Dios, porque no, la salvación, aunque dice que es individual y podemos orar por ti, y la oración del justo puede mucho, pero tienes que entender que la oración funciona también para la persona que cree, creyendo la persona. Así no, es. porque mi fe no puede ser transmitida a ti. Así que, no, amén. Fíjese, hermano, que bien bonita esta participación que nos hace. Ciertamente, a veces nosotros queremos, como expulgar solamente aquello que es conveniente y lo que no, pues nos hacemos los chistositos. Tiene razón, hermano. Pues esa puede ser una buena oportunidad de decirles, ven, como dijo Cristo, ven y ve, ¿no? Ven y ve, para que ellos también vayan empapándose de quiénes somos y cómo somos y de verdad quién mora en nosotros. Entonces sí, ciertamente, pues lo ideal es que esa petición sea un motivo, una oportunidad que nosotros aprovechemos para invitarlos a que vengan y que conozcan de Cristo. Gracias, hermano. Bueno, vamos a hablar acerca de la aplicación práctica de esta carta. Y hermanos, fíjense que pues ya ahorita vamos a hablar de la aplicación práctica y el hermano Simón ya nos está dando un ejemplo, ¿verdad?, de la aplicación práctica de este versículo. Bueno, el libro de Santiago es un reto para los discípulos del Señor Jesucristo a no solo hablar de su fe, sino a vivir conforme a su fe. ¿Ustedes creen que nosotros necesitemos que nos digan eso? A veces sí, ¿verdad? A veces salimos con todo el domingo de la iglesia y bueno, una cosa que ahora sí no llegamos ni al miércoles, pero esta invitación ya la vamos a estudiar y vamos a ver cómo la debemos llevar a cabo. Mientras que nuestro caminar en la fe requiere de un crecimiento y conocimiento de la palabra, Santiago nos invita a no detenernos ahí. O sea, está bien conocer, está bien crecer, está bien hacer, ¿verdad? Nos dice, no nada más te quedes ahí, vive y en cualquier momento, en cualquier situación, cuando todo va bien, pues, qué padre, ¿verdad? Pero cuando ya se empiezan a complicar las cosas, ahí es donde de veras, de verdad, debemos de demostrar cuánto hemos crecido y cuánto sabemos, saber aplicando, no nada más para aprender como un proceso cognitivo, como un proceso mental, sino para que nuestra vida refleje lo que sabemos. Esta epístola es verdaderamente desafiante, puesto que Santiago presenta, imagínense hermanos, 60 obligaciones en 108 versos. Él se enfoca en las verdades de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y nos motiva a actuar sobre lo que él enseñó. La epístola también descarta la idea de que uno puede convertirse en un cristiano y seguir viviendo en pecado. Qué claro lo dice esta epístola. Ya lo vamos a estudiar. Esto es como para que se nos antoje todo lo que vamos a ver. Como quien ve el menú en un restaurante, ¿verdad? Y dice, ay, qué rico todo lo que veo. Pues así también nosotros estamos viendo el menú de lo que se va a tratar este estudio, de lo que vamos a aprender de esta carta. Y fíjense esto, descarta la idea de que uno puede convertirse en un cristiano y sin embargo seguir viviendo en pecado. Qué desafiante.
qué reto nos está poniendo aquí el Señor. Finalmente diremos que esta epístola enfatiza que las buenas obras no son causa de salvación, sino que son el resultado de ella, de manera que todo nacido de nuevo debe regocijarse en hacer buenas obras. Una preciosa porción escritural en la cual aprenderemos a cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Y yo quiero hacerles ahora una pregunta. ¿Creen que esto nos sea de utilidad? Sí, Claro que claro. sí. Pues esto es lo que nosotros vamos a aprender en esta epístola del apóstol Santiago. Entonces, en este momento me gustaría que ustedes me comentaran qué expectativas, qué es lo que ustedes desean aprender en este tiempo, qué les ha parecido esta introducción. Me gustaría que participaran para que nos comentaran qué les está pareciendo. Yo quiero participar. Gracias, hermana, sí, con gusto. Gracias. Bueno, hace poco yo leía en Juan un versículo que dice que los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Creo que muchas de las cosas difíciles que pasamos hoy en día es precisamente porque no nos acercamos a Dios. Acercarse a Dios no solamente es buscar el amor y el perdón, sino también demanda obediencia. Y esa es la parte en la que luego no queremos. O sea, queremos sí que Dios nos bendiga, que Dios nos cubra, nos sane, etcétera, pero omitimos esa parte de la obediencia porque, pues, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, pues a veces son cosas, realmente los desafíos que Cristo pone son una locura para muchos de nosotros, ¿no? O sea, bendecir a tu enemigo, ser pacificadores aun con aquellos que te odian, esas cosas, pues nuestro ego respinga, ¿no? Ahí. Pero yo, bueno, lo que alcanzo a percibir también del mundo hoy en día es que estamos muy permeados de enseñanzas que cada vez nos alejan más de Dios. Y son tan populares, son tan exitosas, buscamos el estandarte en humanos, en personas que pues, son falibles igual que nosotros. Y bueno, voy a decir esto con mucho respeto, no quiero que nadie se vaya a ofender, pero yo también luego he percibido que en las iglesias se mueven mucho por sentimientos. Siento que la fe, en mi caso, debe ser fortalecida porque, de acuerdo a lo poco que yo he leído de la Biblia, la fe creció de manera exponencial en esos hombres que pasaron pruebas realmente críticas, o sea, como un Moisés libertando al pueblo cuando Dios abre el mar, como un David enfrentando a un gigante, como un Daniel, o sea, que lo iban a matar unos leones y Jesús lo salva, lo libra. Entonces, Pedro en las aguas, ¿no? O sea, es una fe que se forja realmente en la dificultad. Y a veces queremos que la fe se forje en otras cosas, como tienes fe, y porque tienes fe, pues Dios te bendice, tienes fe y Dios te prospera, Dios te da el trabajo, pero yo me he estado preguntando últimamente, realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No sé si estoy bien o estoy mal con esto que voy a decir, pero yo lo que pienso es que lo que realmente importa es la vida eterna de los que estamos aquí. Eso es lo que siento que está en juego. Y hay muchas cosas que se están poniendo ahí en el camino para que nos desviemos. Y nos estamos distrayendo. Yo a veces le he dicho a Dios, pues dame fe porque me siento muy débil. Dame fe porque no te siento. Porque no siento que algo... Ya había leído un poco de Santiago, muy poquito, y se me hizo tremendo, la verdad. Pero bueno, yo espero que nos pueda ayudar a forjar esa fe verdadera, que Cristo nos hable, que Cristo toque el corazón y que realmente nos centre en el propósito que Él quiere.
porque sí siento que hay muchos obstáculos alrededor. Y bueno, esa es mi opinión. Gracias, hermana hermosa. Mira, fíjate que me gustó mucho todo lo que nos has comentado. Creo que diste al clavo porque efectivamente la obediencia es fundamental. Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Y ahí es donde decimos, ay, pues, ¿qué está pasando? Pero como bien lo dijiste, el estandarte que Cristo nos puso, Él vino a poner el nivel, pero súper por arriba, ¿verdad? Pero no estamos huérfanos para eso. Tenemos su Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos fortalece, que nos llena de ánimo. Él mismo nos pone buenas obras, porque al hacer esas buenas obras nosotros nos regocijamos. Pero como tú dices, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque a veces nos pone una buena obra con una persona que hace un ratito nos super ofendió, nos dijo quién sabe qué tanto, y ahorita tenemos una buena obra para hacer. Pues claro que no tenemos ganas de hacerla. Sin embargo, en obediencia, pues tenemos que hacerlo. Yo ayer estaba escuchando el testimonio de una persona que estaba contando cómo su pequeñita murió de leucemia y era un testimonio desgarrador. Y después de que murió y ella, pues la bebé murió en sus brazos, fue una cosa muy triste. Y después ella queda embarazada y vuelve a perder a la siguiente bebé, también de leucemia. Son pruebas durísimas, como dices, y pues la escritura nos dice tener por sumo gozo. Entonces, es importante, hermanos, que dediquemos un tiempo a aprender de la palabra del Señor con el propósito de aplicar. Escuchar atentamente para aplicar. Porque cuando hagamos el estudio de tener por sumo gozo, cuando hagamos el estudio de palabras, nosotros nos vamos a enterar qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y de veras, hermana, gracias por tu participación, porque sí pusiste el dedo donde es, que es en la obediencia. Muchísimas gracias, hermanita hermosa. ¿Alguien más que quiera participar, que nos quiera comentar algo? Noemí, a ver, ¿quién dijo yo? A ver, hermano Simón. Primero las damas. Ah, bueno. ¿Quién dijo yo? Yo. Pati. Ay, Pati, muy bien. Bueno, pues comentar que esta carta, pues ya va como para la tercera o cuarta vez con esta que la estudio. Y es una carta que no me deja de sorprender, de verdad. Y aparte que siempre me va a enseñar porque, como nos decía ahorita la hermana, ¿no? La cuestión es la obediencia, es la aplicación realmente de lo que nosotros vemos en esta carta, porque de verdad que toca temas muy, muy difíciles para nosotros como cristianos, porque yo pienso que lo importante no es cuánto conocemos de la palabra. Habrá personas que conocen, yo digo, pues mucho, 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 pero el problema es cómo la aplicamos. No solamente cómo la conocemos, sino aplicar la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas pues que más me llama la atención, pues precisamente cuando nos habla de las pruebas. Y esto es algo que pues yo he tenido, ¿no? Y digo yo, en la prueba me gozo, pues sé que Dios va a obrar maravillas y veré su gloria en mi vida. Entonces, siempre que me hallo en una prueba, pues sí, uno se aflige, uno se preocupa, pero digo, no, voy a estar gozosa porque sé que Dios va a obrar, porque sé que voy a ver la maravilla de Dios en mi vida. Entonces, una de las cosas de las pruebas es que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Eso quería compartir. Muchas gracias, Pati. Fíjate que ciertamente así es. A lo mejor en el camino de esa prueba, en el trayecto, en el atravesar, en el fuego de la prueba, pues qué gozo, ¿verdad? Pero cuando pasamos por ella, ahí es donde decimos, gracias, Señor, gracias, porque vi tu gloria. Y gracias porque ahora puedo compartir esta experiencia con otro que esté pasando por lo mismo o por algo parecido o por algo igual de tremendo, yo la puedo compartir. Gracias, Pati, muchas gracias. Hermano Simón. Hermana, corríjame, no sé si estoy confundido.
este discípulo no era el que la mamá, no, este no era, no, perdón. No, este no era. No, ok. Me gozo en esta carta, ¿sabe por qué? Porque esta carta involucra todo, como usted lo mencionó al comienzo. Hay un gran capítulo, hay un gran versículo que yo me lo he aprendido porque hace una referencia a una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Yo a todo el mundo le digo, cuando está en una aflicción, léete, apréndete Santiago 1:3, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, tiene que producir paciencia. Si tú no tienes, está llena de esa paciencia, que es una manifestación del Espíritu Santo, tu fe está débil. Tu fe necesita ser completamente reforzada, debe ser multiplicada. Porque es cierto, somos humanos y padecemos, pero hay que entender que como cristianos vamos a pasar por aflicción. A veces malentendemos, pensamos, no, como cristianos vamos a tener bendición. Yo digo, mira, la mejor bendición que recibe un cristiano es poder ver el amanecer todos los días en la mañana. Es despertar y sentir que respira, que estar vivo. Es la mejor bendición. Más allá de una prosperidad, más allá de como dice la gente, busca un vehículo, de una casa, de algo que sea monetario. No, eso es algo irrelevante comparado con lo que el Señor puede hacer contigo por tanto tiempo para que tú camines en la voluntad de Él. Entonces, ese versículo siempre me lo he aprendido, yo se lo digo a todo el mundo. Mira, traten de aprenderse ese versículo porque tienen que ustedes que internarlo. Porque ese versículo le está diciendo a ustedes que ustedes tienen que tener el Espíritu de Dios. Si ustedes no tienen el Espíritu de Dios, si no llegamos a alcanzar el Espíritu de Dios, no vamos a tener oportunidad, porque lo dice la palabra, la arra, la garantía para poder entrar al reino de los cielos es tener el Espíritu Santo. ¿Y qué implica tener el Espíritu Santo? Que vives en santidad, que no va a entrar, o sea, no va a entrar ni tu carne ni tu sangre, sino que va a entrar tu santo sin mancha, sin arruga. Y hay muchos elementos que van involucrando a esa. Lo otro que veo en Santiago es lo importante, es esa mezcla, esa yunta de lo que significa obra y fe. Porque la gente piensa que obra, no, si yo voy a obra, yo soy bueno, yo puedo hacer esto y esto y esto. Oh, perfecto. ¿Sabes para qué te va a servir eso? Porque tu corazón está lleno de amor, para que tú puedas dar salvación a otro. Es lo único que te va a servir. Para que a través de ti escuchen la palabra de Dios y puedas llegar a alcanzar a aquella persona, conozca de Dios. Pero tu obra no va a servir para tu salvación. Tu salvación va a servir por tu fe. Por la fe es que tú vas a ser salvo, no por la obra. Y conociendo que lo poco bueno que tenemos nosotros no está en nosotros, porque Pablo lo dice, el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo. ¿Por qué? Lo dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es magnífico, el saber entender que lo poco bueno que tiene el ser humano, Dios lo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Fíjese que de verdad, como bien lo dijo usted, nosotros nos afanamos, nos preocupamos por esto que tenemos aquí. Esto es efímero, esto se va a ir, se va a acabar. Si estoy bonita, fea, gordita, flaquita, eso se va a acabar. Si soy rica, pobre o estoy que ni puedo ni para adelante ni para atrás, todo eso se va a acabar. Nosotros tenemos que vivir viendo a nuestro Señor y su reino y el lugar privilegiado, súper privilegiado en el que estamos. Y entonces, en esa medida, nosotros medir todo lo demás que tenemos, porque nos afanamos por un montón de cosas que al final se van a acabar. El rico con todo lo que tiene, pues se va a acabar, dice también Santiago, ¿no? Ahí va a quedar. Y como dijo el hermano, lo único que va a llegar a Dios, lo único que va a llegar es nuestra alma con el sello del Espíritu Santo. Amén. No hay. Buenas noches, Dios les bendiga. Miriam, hermosa, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, es muy importante que podamos ver lo grande que es esta carta, ¿no? Porque todo lo que es el contenido de Santiago, nos hace ir que está relacionado con el Sermón del Monte.
Mateo 5, 6, 7 capítulos de que habla acerca del Sermón del Monte. Podemos ver que desde el primer capítulo de Santiago está haciendo esa similitud a ese pasaje tan hermoso que Jesús nos dejó en su enseñanza en el Sermón del Monte. Sí, fíjate que hace mucha referencia y ya lo vamos a estar viendo ese ¿cómo se dirá? Ese intercalamiento, por si se puede decir así, o no sé cómo se diga, pero que va intercalado con la enseñanza del Sermón del Monte. Sí, efectivamente. Muy rica, muy nutrida tu participación, Miriam, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, pues hermanos, ya estamos ahorita sabedores, ¿verdad? De cómo vamos a estudiar esta carta tan bonita. Y para la próxima clase ya vamos a tener, pues, contestadas esas preguntitas que vienen ahí y vamos a iniciar la próxima clase, si Dios nos presta vida, con el capítulo 1 y la clase se va a llamar Viviendo una fe probada. Entonces, imagínense, ya, desde ya, ¿qué es lo que el Señor nos va a hablar en esa? Capítulo 2. No, es el 1, vamos a empezar con el 1, hermano. Ah, ok. La clase 2, sí. Sí, la clase 2 con el capítulo 1. Entonces, no va a ser todo, va a ser un pedacito porque, ay, no, hombre, es muy extensa, muy amplia la enseñanza que tiene y pues no nos da. Entonces lo vamos a ir estudiando así, en pedacitos. Entonces, hermanos, pues, gracias por estar aquí. Yo estoy segura que, pues, el Señor les va a hablar a cada uno y que todos juntos vamos a tener un tiempo maravilloso de aprendizaje de nuestro bendito Señor en este curso que vamos a iniciar. Y pues vamos a orar para despedir nuestra clase. Y yo le voy a pedir a mi hermanita Patti que nos despida en oración y después tomamos la fotito, porque tenemos que tomar una fotito. Y es de que gracias por estar aquí, gracias por sus participaciones y Patti, si nos despides en oración. Así es. Pues Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, porque pues tú nos has permitido, Padre, reunirnos de diferentes países, Señor, y recibir esta enseñanza, Padre, de nuestra maestra Rosy, Señor. Gracias por ella, gracias por su vida, Señor, por la dedicación que ella ha tenido de prepararnos esta clase tan bonita que nos ha dado el día de hoy, Señor. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y como ya vamos viendo, Señor, en esta carta del apóstol Santiago que vamos a estar viendo, Señor, pues que seamos obedientes a tu palabra, Señor, que seamos, como dice, hacedores de ella, no solamente, Señor, que conozcamos y lo que conozcamos, Señor, lo apliquemos, Señor, en nuestro diario vivir. Padre bendito, que a través de este libro que vamos a leer y a estudiar, Señor, pues que tengamos una fe viva, Señor, que tengamos una fe, Señor, que nosotros podamos poner en práctica en todas las cosas que nosotros vamos a ver aquí para nuestra vida cristiana, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se reúnen aquí, Señor. Pido que tú nos bendigas en todas nuestras labores, en todo lo que hacemos, Señor, y principalmente estos tiempos que vamos a tener de clases, pues que cada una de ellas sea de gran bendición para nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, Amén. hermanos. Vamos a tomar la fotito para que salgamos sonrientes. A la de 3, 1, 2, 3. Bueno, pues buenas noches. Gracias a todos. Gracias por sus noches. participaciones. Dios bendiga a Bendiciones. todos. Buenas Adiós. noches, Adiós, bendiciones. hermanos Luego, César, hermanos, Dulce, bendiciones. Elizabeth. Bendiciones. Hasta luego, hermanos, a todos. Bendiciones, hermanos, para todos. Hermano.